Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 39 y 40. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Vuelvo a leerlo. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando gracias una vez más, Señor, por poder tener su palabra en nuestra vida, la que nos enseña, la que nos guía y la que nos ministra, Señor, para poder entender y comprender lo que necesitamos saber de su palabra. Más allá de nuestros criterios y más allá de nuestros conceptos o ideas, Señor, ayúdanos para que a través de tu palabra podamos ser enfocados correctamente. Que tu Espíritu Santo, Señor, revele tu palabra y que podamos recibir, Señor, la instrucción y lo que necesitamos como iglesia. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Bien, vamos a hablar en el día de hoy de el ejercicio de los dones espirituales en la iglesia. El ejercicio de los dones espirituales en la iglesia. Al iniciar el capítulo 14, solamente haciendo memoria un poco, se retoma el tema de los dones espirituales. Recordemos que en el capítulo 12 de Corintios, Pablo habla acerca de esto y da inicio con este tema, hablando acerca de los dones espirituales. Y también Pablo menciona la diversidad de dones que existen, es decir, los diferentes tipos de dones espirituales que habían. Al mismo tiempo, Pablo también marca la forma en cómo toda esta diversidad de dones se complementa en una verdadera unidad en el cuerpo de Cristo. Luego, en el capítulo 13, parece hacer un paréntesis para hablar de la preeminencia del amor, lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Y por supuesto, esta preeminencia del amor que tiene sobre estos dones, al mismo tiempo habla de las características del verdadero amor y de cómo esto nos ayuda a regular el uso de dichos dones. Ahora volvemos al tema principal o central de los dones espirituales, pero esta vez la discusión va a girar en torno a su uso, cómo usarlo, cómo regularlo. Entonces, en este sentido, Pablo se enfoca directamente a cómo regular estos dones o usar estos dones en el culto cristiano, en la reunión cristiana. El don de profecía es superior al de lenguas. Usted habla en lenguas, pero el don de profecía es superior al de lenguas. Y lo explica muy claramente cuando vamos a Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 1 al 5. Habla, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo dice que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla, dice, a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación,
exhortación y por supuesto para, de acuerdo a lo que dice aquí, consolación. Entonces, cuando vemos esto, y sigo leyendo, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros, dice Pablo, hablases en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. O sea, estamos aquí viendo lo que Pablo escribe y el consejo que Pablo le da a quién, a la iglesia de Corinto. Pablo comienza afirmando entonces que necesitamos seguir el camino del amor, pero que debíamos procurar tener y desear los dones espirituales. Creemos que sería algo fuera de lo común si un creyente no deseara tener al menos un don espiritual en su vida, y lo hemos enseñado muchas veces ya y lo hemos remarcado, que cada creyente tiene al menos un don de Dios en su vida. Ahora, el descubrirlo ya lo enseñamos también en otras temáticas, está en usted, y cómo descubrirlo también enseñamos parte de eso. Ahora, en este sentido podemos apreciar que Pablo entonces en esta ocasión hizo una distinción entre los dones que concede el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu, viéndose por supuesto reflejado este fruto en el amor, en el gozo, en la paz y en todo lo que Pablo menciona allí, el fruto del Espíritu, lo cual en realidad es más importante que los dones del Espíritu. Aquí es donde nosotros hacemos la diferencia. El fruto del Espíritu, increíblemente, es más importante que los dones del Espíritu. Ya se lo explicaré por qué. Sin duda nos gustaría mucho, ¿cierto?, que el fruto del Espíritu estuviera mucho más marcado en cada creyente. Pero tenemos que recordar que es solo el Espíritu de Dios quien puede producir este fruto en nuestra vida. ¿A qué aplico esto? Cuando su vida es alcanzada por el Señor y usted recibe a Jesús, entonces usted comienza una transformación a través del Espíritu Santo de Dios. Y esa nueva criatura entonces recibe dones de Dios porque el Espíritu Santo está obrando allí. El problema es que muchas veces la gente se aleja de Dios y de su comunión con Dios, y como también lo enseñamos, los dones y el llamamiento son irrevocables, pero la comunión con Dios se puede perder. Por lo tanto, es mucho más importante el fruto del Espíritu que los dones mismos. Usted va a encontrar gente que es usada por Dios, sin embargo su vida es terriblemente mala. O sea, tiene mal testimonio, está en pecado, en inmoralidad, sin embargo es usada por Dios porque tiene dones. Aquí puede que usted tenga una conjetura y dice: no, pastor, yo no estoy de acuerdo a eso. Estamos viendo lo que Pablo dice. Entonces, si hacemos memoria un poco, en el capítulo 12 hicimos una clasificación de 3 grupos compuestos de 3 dones espirituales cada uno de ellos, y esto era con el objetivo de que de alguna manera nosotros los memorizáramos, porque cuesta un poco memorizarlos. El primer grupo habla, por supuesto, de los dones de revelación, donde aparece allí el don de ciencia, palabra de sabiduría, y también está el don de discernimiento de espíritu. Entonces allí están los dones de revelación. El otro grupo, el segundo grupo, habla por supuesto de los dones de poder, en donde está sanidad, milagros y fe. Y el tercer grupo habla de los dones de palabra, donde aparecen lenguas, el don de lenguas, profecía e interpretación de lenguas. Entonces es más fácil poder entenderlos de esa manera cuando hacemos estos grupos. No queremos dejar de mencionar, por supuesto, el don de servicio, el don de misericordia, el don de dar,
el don de liderazgo, el don de enseñanza, el don de exhortación, y podríamos seguir mencionando muchos otros más, que aportan una cantidad enorme al avance de la obra del Señor. Pero Pablo es muy enfático en mencionar dos dones en especial que deben ser, porque son los más usados y también los que provocan el mayor desorden por su falta de conocimiento en su uso. Y póngame atención. Por este motivo, entonces Pablo les dedica un capítulo completo para regular su uso durante la realización del culto, o sea, un culto como este. Y en este capítulo encontramos la mayor parte de la información referente a la manifestación de estos dones y también de su ejercicio. Lo que el apóstol Pablo realmente está buscando aquí era lograr que los creyentes de Corinto dejaran de tener una preocupación obsesiva o excesiva con el tema de las lenguas, considerando, por supuesto, desde un punto de vista emocional, que lamentablemente conducía al fanatismo. Le daban tanto realce a las lenguas en Corinto que al final se transformaba en un desorden. Y ahí Pablo entonces les aconseja que consideraran el tema de los dones en su debida proporción. En el caso del don de lenguas, como nadie las podía entender, aquellas personas no debían hablar en una lengua que resulte desconocida para el grupo o para la iglesia, a menos que alguien pudiera, por supuesto, interpretarla. Es decir, que hubiera alguien con el don de interpretación. El don de lenguas se volvió muy importante durante el tiempo de la iglesia primitiva, especialmente porque fue dado en el día de Pentecostés, como una señal del derramamiento del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. Lo vemos en Hechos 2:4. Y fueron todos, dice, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, desde ese día la iglesia habló en otras lenguas, como una evidencia, por supuesto, de la llenura del Espíritu Santo. Y este don se había manifestado aún entre los corintios, tal y como lo vemos, por supuesto, en este capítulo. Sin embargo, Pablo lo que trata de hacer aquí, les dice que prefiere que en lugar de hablar lenguas extrañas, todos profeticen. Porque en el primer caso, solo se edifica la persona que ejerce ese don de hablar en lenguas. O sea, esto es como en ese momento nosotros podemos, cierto, sentir la presencia de Dios, el fluir de Dios, y comenzamos a hablar en lenguas, unos aquí, otros allá, y nadie se entiende, ¿ok? Somos edificados a sí mismos. Yo también puedo hablar en lenguas aquí arriba y usted nada, porque no me entiende. Yo soy edificado a sí mismo. Entonces Pablo dice que en vez de que hablemos todos lenguas, él prefiere que profeticemos. Y de aquí Pablo entonces prefiere que todos los cristianos en Corintio profeticen más que hablen lenguas, porque el mayor beneficio está en edificar a otros que solo a sí mismo. Entonces, a menos que haya alguien, por supuesto, que posea el don de interpretar lenguas dentro de la congregación, y mientras alguien habla lenguas allí, el otro interpreta. Por esa razón, entonces, dice claramente la Escritura: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. O sea, ahí está. El don de profecía, hermanos queridos, les permitía edificar espiritualmente a la iglesia, animándola, consolándola, proyectándola, enfocándola a lo que Dios quería. Entonces la profecía consiste en exponer la palabra de Dios, lo que Dios está diciendo, y enseñarla al mismo tiempo a la iglesia. Ahora, en ese sentido, tenía más importancia para la comunidad o para la iglesia misma una reunión de estudio bíblico que una reunión en la que se diera toda la importancia a las lenguas.
Yo no estoy en contra de las lenguas, ni estoy en contra del avivamiento, del fluir, de la manifestación, de la algarabía, del júbilo, del gozo, de la danza. No estoy en contra de eso, para nada. Pero Pablo aquí le está diciendo a la iglesia de Corintios que es mejor que se le enseñe la palabra a la gente a que se reúnan solamente para tener una avivada. ¿Me entiende, no? Es por este motivo entonces que insistimos tanto en que las personas se eduquen bíblicamente. La profecía y la Biblia van de la mano. Nunca van por caminos separados. O sea, nadie puede profetizar algo que no tiene un respaldo bíblico. Pregunto, ¿tenemos profetas aquí? Claro, la mayor parte de la iglesia no los conoce, yo sí. Y muchas veces ellos golpean la puerta de mi oficina, me dice: mi pastor, Dios me entregó esto, y yo le digo: gracias, hermano querido, ¿qué hago? Déjeme, yo lo digo, gracias. O vaya y hable con el hermano y dígaselo. Ok. No necesitan pararse en medio de la congregación y decir: así dice el Señor, saquen al pastor. No necesita hacer eso. Porque si Dios tiene que decirme algo, no me lo va a decir aquí, me lo va a decir en la oficina o me lo va a decir en el pasillo. Porque Dios tiene esa capacidad para poder ministrar el corazón y vida de cada profeta. Entonces, en este sentido, cada profeta se va capacitando en forma constante, sobre todo conociendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a guiar lo que Dios tiene que entregar. Ahora, ¿qué pasaría si un día no dejáramos a los hermanos y a las hermanas profetizar por su escaso conocimiento bíblico? No se capacitarían. No conocerían cómo usar el don, no sabrían cómo hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Se entiende, y me ha pasado en todos estos 30 años de ministerio, alguien se para y profetiza, y yo lo llevo a la oficina, luego le digo: hermano querido, lo que Dios te entregó puede ser de Dios y no lo puedo negar, pero tú tienes que tener cuidado, porque cuando tú hablas a la iglesia, tienes que hablar para exhortar, para edificar, para consolar. Tú no puedes llegar y tirarle un balde de agua fría a la iglesia y decirle: te vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque Dios no es tan directo como tú piensas. Dios ama a su iglesia. Esta es la niña de los ojos de Jehová. Y tú tienes que saber tratar a la iglesia. Por lo tanto, tú tienes que pedirle al Señor que te ayude. Y ahí uno trata de guiarle, de enfocarle. ¿Para qué? Para que no cometa ese error. Ahora, lo primero que nos dirían, por supuesto, si no dejamos a nadie profetizar para que pueda crecer ese don en su vida, dirían que no les damos libertad al Espíritu Santo. Dirían que no dejamos que el Espíritu de Dios haga lo que Él quiera, en el buen sentido de la palabra. Porque mucha gente dice: no, es que el Espíritu Santo a mí me ordena. Sí, pero el Espíritu Santo te va a ordenar de acuerdo a la palabra. Entonces, en ese sentido, con mucho respeto tengo que decirlo, soy el pastor de esta iglesia. Por lo tanto, tengo que velar por este pueblo. Tengo que velar con mucho cuidado por esta congregación. Yo no puedo llegar y pensar de que porque soy el pastor dejo que todo fluya, que todo, no importa lo que pase. No. Dios me va a pedir cuenta por cada uno de ustedes, increíblemente, aunque yo ni siquiera me sepa el nombre suyo. Pero si usted es miembro de aquí, increíble, Dios me va a pedir cuenta y me va a decir: ¿y qué pasó con José? ¿Cuál José? Le digo yo: José, el que se sentaba al lado izquierdo en la cuarta fila, ¿te acuerdas? Ese José que alababa al Señor y que cantaba fuerte. Y yo haciéndome el leso ahí, dice: no, si ya te acordaste, me va a decir. Entonces, hermano, es delicado esto. Algunos podemos bromear, los pastores bromean a veces cuando se reúnen con esto de que vamos a tener que darle cuenta. Y es una verdad, vamos a tener que dar cuenta a Dios. Recuerda que Pablo también aconseja a la congregación y le dice: someteos a vuestros pastores, porque ellos velan por vosotros como quien ha de dar cuenta. O sea, usted se porta mal y yo no lo corrijo, me llega arriba, ¿no? No sé si me entiende. Yo tengo que corregirlo, tengo que guiarlo, tengo que enfocarlo, tengo que tratar de ayudarlo en todo. Ahora, si llega a pasar esto que estoy diciendo, por supuesto, en el sentido de que soy el pastor de la iglesia y debo preocuparme, y en esa área no me culpe a mí si tengo que a veces enfocarlo correctamente, y a veces también debo hacerlo para evitar el desorden.
por profecías fuera de contexto, fuera de enfoque, porque en eso también es importante entenderlo así. Ahora, estoy llamado a cuidar de esta obra y si es necesario hacerlo, no tenga dudas que lo haré, y lo haré de la mejor forma posible. Cuando analizamos entonces los dones del Espíritu Santo, nos damos cuenta que son tan maravillosos y que son tan extraordinarios en su propósito para edificar. Entonces, una profecía no dada por el Espíritu Santo produce daño. Y el que tiene que atender los problemas después de ese daño es el pastor. Entonces es delicado. Usted no sabe cuántas personas he tenido que restaurar y a otras no he logrado restaurar después de una profecía trucha, si le puedo llamar así, ¿no? ¿Me entiende lo que trato de decir? Porque a veces la gente le profetizan y claro, aparentemente lo bueno viene de Dios y lo malo viene del diablo. No, tengamos cuidado con eso. Dios a veces también nos presiona. Dios a veces también a través de la profecía nos dice: corrige esto en tu vida, arregla esto en tu vida. Entonces tenemos que tener cuidado en ese sentido. Ahora, cuando tenemos que restaurar ese daño que ha provocado esa profecía que no era de Dios, por eso entonces nosotros tratamos de hacerle ver a usted que es delicado y es sumamente importante aprender constantemente, estar siempre llenando su mente y su corazón de la palabra de Dios. Recuerde lo que dice Pedro por allí, dice: si alguno habla, hable conforme a lo que está escrito. Ahora, todo lo que se haga en el culto debe hacerse para edificación. Yo no sé si usted ha tenido el cuidado de cuando llega al culto, todo lo que hace lo hace para edificación. Desde la puerta hasta sentarse, quién se sienta a su lado, cómo lo hace, una cosa a otra, si lo hace para edificación, si se preocupa de saludar a su hermano con una sonrisa, con una alegría, o al que no le gusta. Todo debe ser para edificación. Darle el asiento al otro hermano que quiere sentarse, ok. O sea, todo debe ser para edificación. Y aquí estamos involucrando absolutamente todas nuestras acciones. Miremos ahora 1 Corintios capítulo 14, versículos 6 al 19. Discúlpeme que le voy a leer muchos versículos, pero se los voy a tratar de explicar a grosso modo. Dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no os dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la guerra o la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, dice. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Mira lo que dice Pablo aquí.
Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Aquí es donde algunos hermanos dicen que a mí me gusta hablar en lengua y nadie le impide, pero debe entender que si al lado suyo hay alguien que está tratando de poner oído y no le entiende nada, entonces no lo está edificando. Se está edificando usted, lógico. En estas palabras, Pablo, hermano querido, va al punto central de su enseñanza. Todo lo que se haga en el culto, sea ejercer los dones de la palabra, predicar o cantar, debe hacerse con el único fin de edificar a los santos. ¿Me sigue? De allí entonces la importancia que aquellos que hablan en lengua puedan interpretarlas para que los demás creyentes puedan comprender. Para ejemplificar este punto, Pablo dice que de nada servirían que los músicos tocaran sus instrumentos durante el culto si no logran armonizar los sonidos para transmitir sus bellos cantos. Esto es como decir el teclado en una nota, la guitarra en otra, el bajo en otra. Ay, Dios mío, y más encima los que cantan en otra nota. Ahí sí que se nos arma, ¿no? ¿Quién podría adorar a Dios? Por muy lindo que sea, la letra arriba, claro, pero ay, costaría un mundo, ¿no? Tiene que haber armonía en esto. Por eso todo, yo creo, y no sé si usted lo cree, que todas las cosas de Dios son especiales. Y yo no creo en un Dios de desorden, yo creo en un Dios de orden. Incluso cuando encontró la tierra desordenada y vacía, ¿qué hizo? La ordenó. Así que no cree que el Señor va a venir aquí a los desordenados, va a venir a los que realmente le adoran. Por eso Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, aún un instrumento construido en un material que no sé cómo llamarle, que no tiene vida, increíblemente, debe emitir sonidos que estén debidamente, ¿cómo llamarle?, diferenciados para transmitir un significado a los que escuchan. Al final Pablo les dice entonces a los corintios que es bueno que ellos hablen en otras lenguas, no está reprimiendo eso, y que aún él habla más que todos ellos, pero que lo más que le preocupaba a él era edificar a todo el pueblo. Como hemos visto, hermano querido, el hablar en otras lenguas es un don que nos edifica. Cuando normalmente tengo mis periodos de oración personales, y yo creo que usted también los tiene, ¿no? Ahí yo hablo lenguas. A veces cuesta, con la mente muy cargada, con muchas preocupaciones, con muchas situaciones, ya sea del día, al final del día sobre todo, con muchas situaciones que uno ha visto, y uno trata de orar y las cosas como que cruzan por la mente. Entonces ahí yo me pongo a hablar en lenguas y como que me desconecto de todo eso y puedo entrar en la comunión con el Señor. Las lenguas me sirven ahí para edificarme. Pero claro, si yo estoy orando junto con otros hermanos, no puedo orar en lenguas porque no me van a entender. ¿A qué le van a decir amén? Amén, sí, Señor, aleluya. Si no entienden nada, a lo mejor le estoy pidiendo plata y no se dan cuenta. Disculpen que haga esa sátira, pero esta es una realidad. Trato de hacerle entender esto, lo que Pablo explica. Aquí no me culpe a mí, no me mire con el dedo. Yo estoy leyendo lo que Pablo enseña. Entonces, no debemos olvidar que ante todo debemos nosotros procurar también que aquellos dones que edifiquen a todos los santos sean realizados, y por supuesto durante la realización del culto cristiano, eso, todo lo que hagamos debe ser para edificación de todos los que se congregan. ¿Me está siguiendo en esto? Entonces, sean dones de profecía, sean dones de interpretación, sean dones de lenguas, incluso el momento de alabanza o predicación de la palabra, ya que cualquier otra cosa que se haga no tiene valor dentro de ese solemne momento de comunión. Todo debe ser para edificación. Entonces, la importancia del orden en la iglesia local para el ejercicio de cualquier don es
una cosa que no se puede escapar. Debemos ser cuidadosos en eso. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 20 al 25, dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, dice: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Sigo. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces lo que Pablo hace aquí es llevar a los creyentes en estos versículos a pensar con sensatez y madurez. Y le dice: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, el pensamiento predominante en estos versículos es que el culto no debe estar dominado por una emoción desbordante e irracional. Esto no es que, yo entiendo, cuando la presencia de Dios toca una vida, hermano, pueden suceder cosas extraordinarias, pero siempre es normalmente en los inicios de la vida cristiana. Se da cuenta que después ya como que uno va entendiendo cuando la presencia de Dios lo toca. No es que uno vaya controlando a Dios, sino que uno va entendiendo para qué Dios lo está tocando. La primera vez que lo tocó el Señor, a usted lo volvió loco. No hay qué hacer. Era algo que no podía controlarlo, y eso se notó. Corrió por todo el pasillo, gritó, saltó, brincó, se desesperó. Pero después, con el tiempo, usted entendió para qué era esa presencia. Entonces miremos esto. Nosotros no podemos caer en esa situación, porque Pablo lo enseña a los corintios, y a través de los corintios nos enseña a nosotros. Entonces Pablo quiere que nosotros practiquemos los dones espirituales, y de alguna forma que nos lleve a practicar sus dones y otras expresiones de emoción que traigan realmente edificación y no un desorden en el culto, sino que se espera que nuestra adoración se base en la razón y en el agradecimiento. Esto es como preguntarle a alguien: hermano, ¿por qué estás saltando? Y dice: no sé. ¿Y por qué salta? Es que todos saltan. No, tú estás saltando, ¿por qué? Porque estás agradecido. Y tiene que decir: no, es que estoy agradecido con el Señor, Él ha sido bueno. Ahora yo no he visto a nadie saltando aquí, po. No, sí los he visto. Sí los he visto. Y de repente, hermano querido, amén. Hay momentos y no los prohibimos, no es eso. Pero Pablo dice: tenemos que tener cuidado en esto. En primer lugar, el apóstol hace ver que las lenguas son una señal para el incrédulo y no para los creyentes. O sea, en otras palabras, como aquí vemos puros creyentes, escúchame, hermano, mira las lenguas que voy a hablar ahora. No. Eso es para los es señal para los incrédulos. ¿Recuerda usted el día de Pentecostés, cuando llegaron todos ahí a ver qué pasaba, el estruendo, y los escucharon hablar en sus propias lenguas y quedaron impresionados? Unos dijeron: estos están borrachos. Pedro dijo: no, estos no están borrachos. Estos han sido llenos del Espíritu Santo, y les habla lo que Joel había profetizado: los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Ahora, aquí se cita un pasaje
en el Antiguo Testamento donde Dios castigaría a su pueblo Israel, llevándolo cautivo a un pueblo de lengua extraña. ¿Por qué? Porque ellos habían despreciado el mensaje claro en su idioma que los profetas habían llevado al pueblo de Israel. Cuando usted y yo leemos Isaías capítulo 28 versículo 10 y 11, dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y extraña lengua hablará a este pueblo. Entonces, como Israel no atendió el mensaje de Dios en su propio idioma o en su propia lengua, Dios permitió que los asirios los llevaran cautivos a una tierra donde les hablarían en lengua extraña que no conocían. De allí entonces el mensaje en lengua extraña, como una señal, por supuesto, para los incrédulos, y el mensaje en lengua conocida es para los creyentes. Sin embargo, es importante regular el don de lenguas. Importante regular el don de lenguas. ¿Para qué? En este sentido, y lo digo tratando de enfocarle este punto, porque si se hace desmedidamente, para el incrédulo será un espectáculo de locura. O sea, imagínense un poquito, imaginémonos, ¿ok? Todos aquí gozosos. Cuando nos ponemos gozosos, nos olvidamos de todo, ¿no? Y qué lindo es ese momento maravilloso. Pero ¿y qué si entran incrédulos? Y nos ven gozosos, como nos gozamos nosotros. Por eso que usted y yo le digo a los hermanos de televisión: hermano, lo que es nuestro es nuestro. O sea, no me tires esas imágenes así cuando estemos todos así vueltos locos. No me las tires en la TV. ¿Y por qué? Dice, no, porque eso es para nosotros. Amén. Es como cuando usted está en casa, ¿no? Disculpe que haga esta comparación tonta, absurda, pero puede ayudar a entenderlo. Cuando usted está en casa, ¿cierto? Anda con una polo, con unos chores, una hawaiana, y no se saca fotos ahí de selfie, no nada. ¿Por qué? Porque está en casa, no quiere que lo vean así. Cuando sale para afuera sale bien, así bien arregladito, bien bonito. ¿Para qué? Para que de alguna manera la gente vea que usted es decente. Pero en casa, usted se desordena. ¿Ok? ¿Me sigue? Entonces acá, cuando estamos todos los cristianos hoy día, como no tenemos visitas, solo nosotros, a excepción de los que están por televisión. Pero el punto es que estoy marcándole esto, es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces no desenfrenamos y al final se transforma en un desorden. Hoy en día algunos han abusado del uso de las manifestaciones del Espíritu Santo. O sea, han abusado en el uso. Y durante los cultos han abusado a tal punto que han traído otras manifestaciones extrañas que no son bíblicas. E increíblemente, la iglesia del primer siglo nunca las practicó. Ni hablar de la risa santa, la borrachera del espíritu, el tirarse al suelo, el soplarle a la gente, incluso imitar sonidos de animales solamente para marcar. Incluso eso, imitar sonidos de animales. O sea, han traído al ambiente cristiano o a la iglesia cristiana por el abuso de lo que es realmente las manifestaciones del Espíritu, y hoy día lo están tomando como que es el Espíritu Santo que está dando eso. Ahora, si usted ve la iglesia primitiva cuando fue llena del Espíritu, usted no la va haciendo eso. ¿Se fija? Ni tampoco dice la Biblia que cuando llegó Ananías y Zafira delante de Pedro, Pedro comenzó a hablar en lenguas y a pegarse una danza alrededor de ellos, y después de eso les impuso manos y ahí no, apenas llegaron le dijo: ¿por qué? ¿Por qué trataron de engañar al Espíritu Santo? O sea, inmediatamente, directo, porque los dones funcionan. Entonces debemos tener cuidado de esto. Ahora, si un incrédulo entra a un lugar donde se practican tales cosas, no cabe duda, por supuesto, que dirá que esto es una completa locura.
Por tanto, no debemos abusar del don de hablar en lenguas extrañas. Más bien debemos procurar usarlo en el momento de adoración y bajo la influencia del Espíritu Santo, con todo orden y en el tiempo que le corresponden a los dones. Puesto que de esta manera entonces su ejercicio va a ser para edificación, para que aquellos que la practican, entonces será como una señal a los incrédulos que Dios está en medio del pueblo, obrando, derramando su presencia. Ahora bien, Pablo insiste que es mejor profetizar que hablar en otras lenguas. Aquí viene una buena pregunta. Al menos los que han sido llenos del Espíritu Santo hablan en otras lenguas, ¿cierto? Voy a hacer una pregunta, usted responde con la mano alzada. ¿Cuántos hablan lenguas acá? Sin miedo, si no voy a hacer nada malo, ya vamos, levante la mano. ¿Cuántos hablan lenguas aquí? Ok, baje la mano ahora. De los que hablan lenguas, ¿cuántos han profetizado aquí? 1, 2, 3, 4, ¿ve? Ok. Entonces nos damos cuenta que más son los que hablan lenguas que los que profetizan. Y Pablo dice, yo pido que ojalá mejor profeticéis. Entonces, como ya vimos, el propósito del don de profecía es exhortar, consolar, edificar. Y fuera de allí no puede haber otro propósito de este don. Y si Dios habla con claridad, puede entonces redarguir la vida del incrédulo y quebrantar su corazón para que se convierta a Él. Ahora debemos entender algo, hermano querido. A veces, y quizás me voy a meter en un lío en esto, no, pero porque el concepto a veces está tan errado, creemos que la profecía debe ser para el mundo. Y la profecía en realidad, en primera instancia, es para la iglesia del Señor. O sea, si ha de comenzar el juicio, dice que ha de comenzar por la casa de Dios. Ahí es donde está ese versículo que dice, si el incrédulo no quiere creer y el juicio está para él, más encima, ¿dónde va a comparecer el justo? Porque lógicamente hay un juicio de Dios también allí. Entonces nosotros vamos a ser juzgados antes para poder ser testimonio de que Dios es real. Veamos algo aquí. Los dones de Dios deben ser ejercidos en orden, totalmente en orden. Primera de Corintios 14, 26 al 33. Mire lo que dice. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Cada uno de vosotros tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Aquí ya quedamos cortos, ¿ah? Lo leo de nuevo. ¿Cada uno de vosotros tiene salmos? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Si habla alguno, dice, en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar, dice, todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esto es sumamente importante. En estos versículos el apóstol Pablo nos sigue enseñando más cosas en cuanto al orden que debe existir durante la realización del culto.
al momento de ejercer los dones del Espíritu. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Voy a hablar de la iglesia en general, de toda la iglesia en general. Lo que pasa es que a la iglesia no le gusta el orden. Ese es el problema, no le gusta el orden, no, que están encasillados, encajonados, no, hay que darle libertad al Espíritu. Y eso ha provocado que hoy día en cada culto, en vez de tener palabra de Dios, tenemos una fiesta. La reunión de los santos debe tener un orden para todo, un programa a seguir con coherencia y que al mismo tiempo contribuya a la edificación de la congregación. ¿Qué hay pues, hermanos? Dice Pablo, cuando os reunís. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. O sea, el objetivo de reunirnos como una iglesia no es el ser entretenidos, ni siquiera ser complacido con una bendición. Porque claro, hay gente que viene a la iglesia y dice que están tocando esa que me gusta a mí, apúrate, vieja. ¿Te imaginas, hermano querido, cantáramos a pedido? Hay un programa, hay un orden establecido y tratamos de llevarlo. Dios puede hacer lo que quiera en su culto, pero tenemos que tener cuidado. Nosotros debemos hacer lo que Pablo nos enseña, porque el objetivo de reunirnos como iglesia no es entretener a la gente, no es complacer a la gente, sino adorar al Señor. Entonces nos reunimos para edificación, para la edificación espiritual que nosotros necesitamos para vivir vidas que glorifiquen a Jesucristo fuera de las paredes de la iglesia. Ahora, yo sé que hay gente que dice, pastor, es que ahí yo conozco iglesias que le dan libertad al Espíritu, y usted viera, hermano querido, cómo danzan, y aquí también danzamos. Pero poco. Entiendo, pero eso es lo que yo digo. Si el fruto del Espíritu está en ti, ¿qué es más importante, el don o el fruto? Porque ¿qué sacas con tener un don y hablar en lenguas y profetizar y usar tu don aquí de tal manera que mucha gente se impresione y después sales de esa puerta para afuera hablando mal de la gente, estafando, robando? Sin amor, sin paciencia, sin misericordia, sin bondad, sin benignidad, sin paz, sin gozo. No sé si me entiendes. No te digo que sea malo tener dones. Te estoy diciendo la comparación que el mismo Pablo dice, que es más importante el fruto del Espíritu que el mismo don. Procurad los dones mejores, dice Pablo, pero estando lleno del Espíritu. ¿Para qué? Para que el fruto del Espíritu esté en tu vida. Pablo dice en Efesios 4:12, el objetivo es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú le preguntas a la mayor parte de la gente de iglesia hoy día, ¿por qué va a la iglesia? Están lindos los cultos. Estoy desde pequeño en la iglesia cristiana, siempre lo he dicho, estuve 2 años descarriado, pero el resto de mi vida toda la iglesia. Y teníamos semanas de avivamiento. Viene la semana de avivamiento, hermano, a la iglesia, aleluya. Y todos avivados, increíble. Se avivaban solos. Y esas semanas de avivamiento, hermano querido, era increíble. Hasta las momias danzaban. Todo el mundo hacía algo extraordinario, pero pasaba la semana de avivamiento y Dios te viera la mortandad. Y uno eso no lo entiende. ¿Por qué? Porque lógico, usted debe tener gozo, usted debe tener paz, usted siempre debe estar gozoso, porque la presencia de Dios habita en su vida, y eso es suficiente para venir a la iglesia y adorar a Dios y exaltar al Señor por lo que Él está haciendo en su vida. Ahora, nuestra vida cristiana realmente es vivida allá afuera más que aquí adentro. Cuando nos juntamos como familia,
Y allí, por supuesto, vamos viendo realmente nuestra vida cristiana. Aquí venimos a ser fortalecidos, edificados, equipados, enseñados, guiados. Y claro, sí hay roce, claro que lo hay, también lo hay, pero no como allá afuera. Y allá afuera es donde se prueba si realmente usted es o no es cristiano. Cuando Pablo habla y dice hágase todo para edificación, nos está enseñando a mirar hacia el exterior. No significa hágase todo para mi edificación. Significa permitan que todos vengan a la iglesia con un corazón para edificar a alguien más. Claro, usted viene a la iglesia, esta mañana se levantó y dice vamos a ir al culto porque yo necesito del Señor. Ok, tiene un buen propósito, pero debiera venir al culto porque quiero bendecir a alguien. Claro, pero cuando usted viene con el pensamiento y dice yo necesito del Señor, así que no quiero que nadie me eche a perder la bendición. Si el portero está mal, lo saco para un lado, tiro nomás. No, usted viene para bendecir a alguien. Y debe estar muy alerta, muy atento. ¿Por qué? Porque todo lo debemos hacer para edificación. ¿Me está escuchando? Además, la Biblia nos enseña que hay instrucciones para hablar en lenguas. Claramente, Pablo no prohíbe hablar en lenguas en una reunión de la iglesia. No es lo que estoy diciendo. Pablo no lo prohíbe. Pero enseña que las lenguas deben ser reguladas cuidadosamente. Por 2 o a lo más 3, en otras palabras, es como si dijere, si ustedes deben hablar en lenguas en las reuniones de la iglesia, no lo hagan mucho. ¿Ok? No se enfoquen en las lenguas. Si van a hablar, debe ser por turno. Mira lo que enseña Pablo. Y ahí nos manda abajo todo lo que es nuestro criterio evangélico, toda nuestra religiosidad, y nos deja pero mal, pero ¿cómo está prohibiendo? No, pues si no se puede, si nosotros somos libres, el Señor los hizo libres para hacer lo que queramos. No nos gusta que nos ordenen, no nos gusta. O sea, Pablo está diciendo más de una persona no debería hablar en lenguas a la congregación al mismo tiempo. Si eso sucede, entonces tiene que haber un intérprete, ya que está hablando en lenguas fuerte allí y todos lo están escuchando, entonces tiene que interpretar o tiene que haber un intérprete, y si no, calle. Cuando Pablo menciona, y si no hay intérprete, calle en la iglesia, está dejando claro que el don de lenguas está bajo control de la persona con el don. O sea, en otras palabras, usted y yo tenemos el control de ese don. Es el mismo control que tiene el profeta de ese don de profecía. O sea, no es que el Señor le entregue una profecía y usted diga, no, estoy desesperado, tengo que entregarle. ¡Fua! No. Dice que el Espíritu está sujeto al profeta. Y en ese sentido ese don, entonces usted va a manejarlo. Y si tiene que entregarle una profecía a la iglesia, usted sabe el orden. Y entonces dice, yo tengo que ir donde el pastor a hablar con él, porque esto es lo que me entregó el Señor para la iglesia. Y como el pastor es el que vigila y vela por la iglesia, yo no puedo profetizarle a la iglesia, porque puede que dañe a la iglesia en vez de edificarla. Y pasa lo mismo con un hermano. Dios le entrega algo a usted para un hermano y usted no se vuelve loco y tiene que entregárselo. No, hable con quien tiene que hablar primero para que le guíe, para que le dirija, porque no es que usted se le va a olvidar. Esto es como cuando alguien le profetiza a usted y no le entendió nada a usted, porque entre medio estaban todos hablando en lengua, estaban gozándose, y el otro le y no le entendió nada. Entonces después lo busca y le dice, hermanito, discúlpeme, pero con el ruido que había yo no le escuché nada. ¿Qué fue lo que me dijo? Entonces el hermano dice, no sé yo. ¿Cómo no sabe? No, pero es que ya el Señor dejó de fluir. No pues. Si usted es un profeta, usted tiene que saber lo que profetizó. ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? Porque cada profeta que Dios enviaba, lo enviaba con un mensaje claro. Entonces hay gente que se esconde de repente en eso y dice, no, es que ya el Señor me entregó, ya yo lo entregué, ya me olvidé. No, el Señor no borra con el codo.
Así que en eso hay que tener cuidado también. Sigo en esto, lo planteo. Todo tiene que tener un control. Y por supuesto la profecía está y las lenguas están bajo el control de la persona. No son obligados por el Espíritu Santo a hablar en lenguas. Usted no es obligado por el Espíritu Santo a hablar en lenguas. Es usted el que decide hablar en lenguas. Amén. Ahora mismo yo puedo hablar en lenguas. Yo decido hablar en lenguas. Yo dice, ¿de qué va a edificarme? No, de nada. Porque algunos incluso me tildarían de poco espiritual si me pongo a hablar en lenguas así, porque dije que iba a hablar en lenguas. Entonces el Espíritu no lo guía. Si el Espíritu no es que te agarre como un éxtasis, eres tú el que tiene el Espíritu Santo en tu vida. Y el Espíritu te va a motivar a adorar, a exaltar, y tú decides cómo hacerlo. Es que yo no sé danzar, salta, po. Es que no sé saltar, corre. O sea, tú tienes que decidir qué es lo que te sale mejor. Vuelvo a insistir, la primera vez puede ser muy diferente porque es una fuerza extraordinaria que golpea tu vida y que te lleva a hacer algo que es algo imposible de controlar. Pero eso es la primera vez. De allí en adelante Dios está en ti obrando y ahí eres tú el que tiene que ir avanzando. Entonces no eres obligado a hablar en lenguas. Ahora, si no hay intérprete presente en la congregación, el hermano o la hermana que habla en lenguas es completamente capaz de callar en la iglesia. Eso de calle en la iglesia también nos recuerda que está hablando acerca del uso del don de lenguas en una reunión de la iglesia, no en el devocional propio, personal, en una reunión de la iglesia donde hay más personas. Entonces, como vuelvo a insistirle, usted puede hablar en lenguas cuando ora en su casa, en su cuarto, en forma personal, lo puede hacer totalmente. Ese es un lenguaje que Dios le ha entregado para tener comunión con Él. Y no se preocupe, Él lo entiende. Él se lo dio, Él lo entiende. Entonces usted es edificado. El asunto entonces es si puede hablar públicamente en lenguas durante una reunión de la iglesia. Ese es el asunto. Siempre son libres de hablar en lenguas para sí mismos y para Dios. También hay un orden para las profecías en la iglesia. Cuando dice, por ejemplo, y los demás juzguen, cuando el profeta habla, la iglesia debe juzgar. A veces no hacemos eso. Lo llegamos y lo agarramos todo, ¿no? El profeta dijo, increíble que la gente sea más sensible a eso que a la misma palabra de Dios. Entonces Pablo, cuando dice y los demás juzguen, nos está enseñando que aunque los profetas hablan, otros deben juzgar. Ninguna palabra del Señor debe ser recibida sin consideración cuidadosa del liderazgo de la iglesia presente en la reunión, como dice Juan. Amados, dice Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos, que dice ahí, muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, usted no puede llegarse y tragar todo. Tiene que juzgar. Ahora, ¿cuáles son los estándares o la forma o la manera en que nosotros debemos juzgar al profeta? Tiene que juzgarse de acuerdo con la palabra de Dios revelada, establecida. Dios nunca contradecirá su palabra o nunca se contradecirá a sí mismo. O sea, Dios usará correctamente su palabra y el don de profecía puede ser una gran bendición para la iglesia, pero debe estar basado en la palabra de Dios. Podemos ver que los que tienen el don de hablar en lenguas, de interpretarlas o profetizar, están plenamente conscientes del mensaje que Dios les ha revelado y pueden contenerlo a voluntad para entregarlo a la iglesia en orden.
No es una cuestión donde el que tiene el don comienza a hablar sin control y en el momento inoportuno, como a la mitad, por ejemplo, de la enseñanza o del mensaje de la palabra de Dios. Todos deben sujetar su espíritu y esperar su turno. Y no se permite, hermano querido, más de 3 intervenciones, porque de lo contrario se pierde el orden del culto, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Este silencio es bueno, ¿ah? Es bueno. Como dije anteriormente, como cristiano desde pequeño yo vi cada cosa en las iglesias, hermano querido. Y claro, en ese tiempo uno no entendía nada, no sabía nada, y veía a un profeta que se levantaba y le daba duro a la iglesia, y otro que se levantaba y le daba duro al pastor, y otro que se levantaba y defendía al pastor, y ay, Dios mío, yo no decía, ¿quién tiene la razón en esto? Uno era blanco, el otro era plomo, el otro era gris, el otro era negro. Ay, Dios mío, ¿quién tiene la razón? Porque ahí es donde uno comienza a decir, y nos faltaba el que decía, no, hermano, no puede juzgar, pero todo no era de Dios. Y aquí está la palabra. Entonces cada creyente debe contribuir al orden del culto. Veamos 1 Corintios 14, 37 al 40. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo hablando aquí. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad, dice, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Pablo entonces lo que está haciendo aquí, está considerando que quizás algunos de los cristianos de Corintio querían contender con él sobre estos asuntos. Y yo me imagino que ahora mismo en la televisión, en la radio, muchos hermanos evangélicos escuchándome, y la mayoría ya me tildó del diablo. ¿Por qué? Porque nadie quiere ordenarse. Yo le pregunto a usted, Pedro y Juan, ¿a qué hora iban a la oración? A la hora de la oración. Y si el problema de la iglesia es eso, no quiere ordenarse en muchos aspectos. Hay situaciones en las cuales nosotros debemos entender que si Pablo es el apóstol a los gentiles y envía todas estas cartas a las iglesias, entonces nosotros debemos extraer de allí la información que necesitamos para formar nuestra iglesia y poder llevarla adelante. Entonces, Pablo considera que algunos cristianos quieren contender con él. Pero él no quiere saber nada de ello. Él no quiere contender con nadie, no quiere discutir con nadie. Ellos necesitan sentarse y escuchar. Necesitan ser enseñados en lugar de contender con el apóstol Pablo. O sea, si tuviéramos nosotros aquí el apóstol Pablo, ¿qué le trataríamos de enseñar nosotros? ¿Qué le diríamos nosotros al apóstol Pablo? Disculpe, pero el Espíritu Santo me dice a mí. ¿Qué le vamos a decir? Algunas personas creen que si ellos son realmente espirituales, no necesitan obedecer la palabra de Dios sobre estos asuntos. Y de hecho puede que aquí en esta congregación en este momento hayan personas que se consideran tan espirituales que literalmente todo lo que yo estoy diciendo lo echan al tacho de la basura y dicen, no, eso no sirve, no tiene idea, no sabe. ¿Y qué dice Pablo? ¿Vas a eliminar la hoja? ¿Vas a sacarla? ¿Vas a quitarle los versículos? ¿Acaso Pablo mismo no dice que debemos examinarlo? ¿Debemos juzgar al profeta? Si alguien profetiza, debe hacerlo en la iglesia, pero él tiene el control de eso. El que habla en lengua, si no interpreta, entonces calle. Si no hay un intérprete, calle. Entonces el problema es que en sus propias mentes ellos se consideran tan espirituales que las reglas no aplican para ellos. Pero si realmente somos espirituales, nos apegaremos a la palabra de Dios y no ignoraremos la palabra de Dios. No iremos ni más allá de ella ni dejando la palabra de Dios. Estaremos de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces cuando el apóstol menciona, mas el que ignora, ignore,
realmente describe cómo considera él a aquellos cristianos de los Corintios quienes quieren pelear sobre estos asuntos. Ellos son ignorantes, dice Pablo. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de paz. Él quiere orden cuando la iglesia se reúne. Cuando se les da un enfoque no bíblico a los dones del Espíritu, desacredita la verdadera obra del Espíritu Santo. Y con frecuencia, lamentablemente, lleva a la gente a negar los dones porque ven un exceso no bíblico. Y es lamentable. Muchos cristianos, con su desorden, lo único que logran es entorpecer, estropear, desacreditar la obra del Señor. Dios es un Dios de orden y no de confusión. Las instrucciones de este capítulo así lo plantean, lo han puesto de manifiesto. Entonces nosotros debemos acatar lo que Pablo enseña para que nosotros podamos aprender lo que debemos hacer en nuestro culto. Déjeme terminar con esto. Hermano amado, este no es un mensaje que te hace vibrar, este no es un mensaje que te hace gozarte, este no es un mensaje que te hará danzar al final del culto o que te hará venir corriendo al altar. Tal vez ni siquiera lo esperabas. Incluso puedes estar pensando que estamos quitando la libertad al Espíritu Santo, pero no te equivoques, no te equivoques. Sigo siendo pentecostal. ¿Me estás escuchando? Creo en el poder del Espíritu Santo, creo en los dones, creo en los ministerios, creo en el bautismo, en la llenura del Espíritu Santo, pero no le gusta a Dios el desorden, y yo debo ser ordenado también en aquello. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros nos sometamos a su palabra. Por eso esta palabra debe marcar en tu vida un nuevo comienzo. Eres libre para adorar a Dios, pero aquí en la iglesia tu libertad está regulada por la libertad de tu hermano. Tú no puedes volverte loco, hermano querido, y ponerte a correr, a danzar y a atropellar a medio mundo. Tienes que tener cuidado. ¿Qué es lo que te quiero decir? Eres libre para danzar, pero ten cuidado del hermano que está a tu lado. Eres libre para correr, pero por favor no golpees a nadie. Y te lo digo con todo el corazón. En una de las iglesias en las cuales asistí como joven, era joven, 14, 15 años, recuerdo que siempre ahí se agarraban del moño las hermanas, danzaban, hermano, se armaba la fiesta. Y uno veía a las hermanas que danzaban y mientras danzaban, palmetazo para allá, palmetazo para acá. No sé si era porque la iglesia era chica, pero de verdad, hermano querido. Y a veces habían discusiones, habían pleitos constantes. Entonces yo decía, mira el don que tiene la hermana, mira el don que tiene el hermano. Pero al final yo los veía todos peleando después. O sea, el fruto del Espíritu no estaba por ninguna parte. Y uno iba aprendiendo de lo mismo. Entonces en eso tenemos que tener cuidado. Eres libre para gritar, porque estás expresando tu gozo, tu júbilo, con un grito, con alegría. Pero algunos gritos asustan. Eres libre para llorar, levantar tus manos, adorar a Dios. Pero que no se te olvide este mensaje: hágase todo decentemente y con orden. Esta serie de Primera de Corintios ha traído tanta enseñanza a mi vida, hermano querido. Cosas que ya había aprendido y que de alguna manera estoy nuevamente repasando. Creo que es por algo. Dios nos está llevando, hermano amado, a que entendamos lo que su palabra nos enseña. Ahora imagínate, hoy día no somos tantos, no sé, a veces 500, 600, 700. Si todos vinieran llegaríamos a unos 800 o 1000, posiblemente más. Si vienen todos los locales ya 1500, ok, perfecto. Pero imagínate cultos normales sábado y domingo con 800, 900 personas aquí y no aprendemos esto.
¿cuánta gente perderíamos por semana? Porque si tú preguntas cuánta gente se va por culpa del pastor, te aseguro que no es mucha la gente. Se va por culpa de algunos de ustedes. Y en esto, hermano, tenemos que entender, estamos aquí para edificar, para bendecir. Pronto tendremos tantos hermanos que es necesario aprender muchas cosas nuevas de la palabra de Dios. Y te doy solo un ejemplo. Hace semanas atrás aprendimos el amor por los débiles. ¿Te acuerdas? Hace semanas atrás tratamos ese tema, el amor por los débiles. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes han practicado ese amor? Puedo quedarme toda la mañana en silencio esperando su respuesta. ¿Cuántos de ustedes han practicado ese amor, el amor por los débiles? ¿Quién es el débil? Aquel que no entiende, aquel que no comprende, aquel que está enojado, aquel que está molesto, aquel que tiene problemas, aquel que tiene conflictos. Él es el débil. Tú eres el fuerte. Si estás espiritualmente bien, entonces tú eres el fuerte y necesitas. Si no logras hacerle entender, entonces humíllate, pídele perdón. El amor por los débiles. Todavía hay muchos hermanos que a la hora de la prédica se pasean por todos lados. Otros tienen eternas conversaciones con el hermano que está a su lado. ¿Sabías que muchos hermanos que se sientan a tu lado tienen déficit atencional? Hermanos nuestros que hacen su mayor esfuerzo por concentrarse para entender cada mensaje, pero no les ayudamos en nada. A la hora del mensaje de Dios debe ser lo principal. Yo estoy seguro que si vas al cine o a ver un partido que dura casi 2 horas, no sientes ni siquiera la necesidad de ir al baño, pero aquí vas 10 veces. Quizás por eso aún vemos desórdenes. Gracias a Dios no son muchos, pero como pastor quiero que nos establezcamos metas para que esto no siga sucediendo. Sé maduro, mi hermano. No es fácil darte esta enseñanza porque a algunos les choca, pero esta es mi responsabilidad. El mismo espíritu que nos hace hablar en lenguas y profetizar es el mismo espíritu que trae a nuestras vidas los cambios necesarios. La obediencia a la palabra de Dios produce frutos espirituales que sobreabundan. Por lo tanto, hermano querido, tú y yo hemos sido llamados a ser hijos de Dios, y como tales entonces debemos sujetarnos, obedecer la palabra de Dios. Por eso este mensaje se llama el ejercicio de los dones espirituales en la iglesia. Usted y yo debemos aprender a ejercitar esos dones espirituales. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Póngase de pie. Discúlpeme que me haya alargado, me haya extendido más allá de lo común, pero es importante poder explicar bien esto. Tiene la posibilidad de volver a escucharlo. Si se enojó ahora en la mañana, bueno, tiene la posibilidad de enojarse también en la tarde. Véalo de nuevo. Y si no, mañana en la mañana. Y si no, pasado mañana. Y creo que yo en la semana unas 3 veces más usted ya estará entendiendo. Ojalá Dios quiera. Ruego al Espíritu Santo que les ayude. Necesitamos, hermano querido, obedecer a la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana. Esta es una palabra, Señor, que nos lleva sin duda a ponernos contra el muro, porque nuestros conceptos de la vida espiritual, Señor, son tan desordenados muchas veces. No tienen una dirección, no tienen un enfoque, no tienen un orden. Y si bien es cierto, la iglesia, Señor, ha vivido por años haciendo lo mismo, pero la responsabilidad de cada pastor es guiar, enseñar, enfocar y poder despertar a la iglesia hacia la palabra tuya. Yo te ruego en esta hora, Señor, que cada uno de tus hijos que ha oído esta palabra pueda entenderlo. No negamos los dones, no negamos el fluir de tu presencia,
No negamos, Señor, la manifestación de tu Espíritu. No negamos absolutamente nada de lo que tu palabra enseña. Pero no podemos ser negligentes, Señor, y no establecer un orden, porque sin duda tú eres un Dios de orden. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas hoy. Y esperamos, Señor, que tu Espíritu Santo trate con cada vida y corazón. Bendícenos hoy, fortalécenos. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.